Tomatilisli toltecayo, tenintia toneguayo, toisqui, toegua imancoymanquil, inancate docachinech caticnemilia, Teotihuacán y Pangomagua. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema Las escrituras mesoamericanas, su poder, su importancia, el caso de Teotihuacán. Les recuerdo que esta es la segunda parte de un programa anterior que ya tuvimos con el investigador Eric Velázquez García, quien hoy también nos acompaña. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y pues vamos sin más a empezar. En el anterior programa leímos un poco de tu semblanza, Eric. Hoy nos vamos a ahorrar para ganar en tiempo, porque aunque la hicimos corta, finalmente sí nos llevamos unos minutos, y mejor escuchamos directamente a Eric. La vez pasada hablamos un poco del contexto universal del surgimiento de las escrituras en el mundo y hablamos de las más importantes. Bueno, hablaste de los sumerios, de los egipcios, de los babilonios, en fin, de varias escrituras en el mundo, incluso de, si no me equivoco, de la isla de Pascua, si mal no recuerdo, y nos íbamos acercando a América también. Hablamos un poquito de Teotihuacán, pero ahora sí me gustaría que entráramos a la cuestión de las escrituras en Mesoamérica, mi querido Eric, y sobre todo aprovechando que tú eres especialista, me parece, en las escrituras mesoamericanas en su conjunto, pero especialmente te has dedicado, según he leído, en el área maya, ¿no? Aunque creo que ya has abordado otros temas. Recientemente vi, por ejemplo, un artículo tuyo también publicado en Arqueología Mexicana y supongo que en otras revistas de renombre o más académicas sobre la escritura en Tajín, por ejemplo, ¿no? Y algo has abordado con otros autores sobre el altiplano central. ¿Por qué no nos cuentas un poco de las escrituras mesoamericanas y luego para llegar a Teotihuacán? Bueno, como mencioné la vez pasada, pues una condición muy importante para que una escritura se pueda descifrar es que tengamos viescritos. Y en el siglo XVI, tanto Fray Diego de Landa, con su relación de las cosas de Yucatán, como en el altiplano central, los códices glosados que están en náhuatl, y también algunos mixtecos, también algunos que están glosados, son nuestras piedras de Rosetta, nuestros viescritos. Por eso, los sistemas de Mesoamérica que mejor entendemos, por mucho, son el sistema jeroglífico de los nahuas y el de los mayas. Muchas escrituras de Mesoamérica ya no existían, ya no tenían usuarios vivos en la época de la conquista. Entre ellos la Teotihuacán. Por eso es que no nos dejaron viescritos. Eso es un fenómeno que se dio durante la conquista. Pero este conocimiento que tenemos ahora ya muy amplio de las escrituras maya y náhuatl nos permite saber que los sistemas de escritura, a juzgar por estos dos ejemplos que sabemos, bueno, primero son escrituras logosilábicas o logofonéticas. Registran la lengua hablada. Segundo, están en combinación con otros sistemas gráficos de comunicación que no son escritura, pero que se relacionan íntimamente todos. Como la pintura mural. Como la iconografía es un sistema gráfico también de comunicación, pero que no registra la lengua. Otro, la notación, los sistemas de notación aritmética y calendárica. Que pareciera que esos se comparten en las culturas mesoamericanas, ¿no? Son muy parecidos en la parte del sistema numérico, de barras y puntos, básicamente. Hasta cierto...
valga la redundancia, hasta cierto punto. ¿Sí? Hablando precisamente de matemáticas, tenemos que señalar el punto. Bueno, tanto la escritura maya como la escritura náhuatl son sistemas logofonéticos que van de la mano con iconografía y connotación numérica y calendárica. ¿Sí? Eso también es otro punto. Otro punto también, otro elemento interesante, la iconografía que acompaña a la escritura maya es una iconografía que tiende a ser naturalista. Y en cambio la iconografía que acompaña a la escritura náhuatl es de otro estilo, no es naturalista, sino es de un estilo conceptual. ¿Sí? También, esa iconografía no representa la lengua hablada, pero es altamente conceptual. Es lo que comúnmente llamamos o apodamos pictografía. ¿Sí? No es un sistema que represente la lengua, es un sistema iconográfico, digamos, conceptual. Sí, digamos, conceptual, digamos, altamente estereotipado, que privilegia la transmisión de los conceptos sobre el naturalismo. ¿Sí? No hay no hay ningún tipo de perspectiva, no les interesa. No hay ninguna intención de representar las dimensiones del cuerpo humano, ni internamente, manos y dedos y uñas, ni externamente, el cuerpo humano versus los elementos del paisaje o del entorno, ¿no? Más que nada es un sistema iconográfico con alta capacidad para la narrativa visual, ¿no? Pero además de la iconografía y de la escritura, también está la notación, que generalmente es numérica y calendárica, pero también puede ser económica. Los códices, sobre todo náhuatl, hay muchos elementos de numerales, de numeración, que tienen que ver con catastros y con economía también, ¿no? Códices que la mayoría son coloniales, porque tras la conquista, casi todos los códices mesoamericanos prehispánicos se destruyeron, quedaron muy pocos, ¿no? Bueno, ese es otro punto, ¿no? Es para que tengamos una idea más acabada de lo que dije, es como nuestros mapas, nuestra cartografía. Vemos un planisferio, un mapamundi, o inclusive un mapa de internet, de Google Maps, lo que sea. Y vemos una combinación de iconografía, escritura y notación. La escritura, pues son los nombres de los continentes con caracteres latinos, o de las calles o de las avenidas. La iconografía es el trazado de los parques, de las avenidas, de las cuadras, incluyendo los iconos de museo, iglesia y demás, hospital, ¿no? La notación numérica, pues son los números de las coordenadas geográficas, o de otros indicadores numéricos. Entonces, así son los sistemas de escritura en Mesoamérica, están integrados con iconografía y con notación. Bueno, esto es importante decirlo. Sí, nos queda más claro porque entonces, por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, donde abundan, bueno, no muchas, pero hay todavía restos de pintura en paredes completas con elementos variados, que uno querría ver la parte naturalista o ver cómo se refleja, pero hay otros elementos, por ejemplo, hay grandes manos que no corresponden a la proporción de un cuerpo humano, ¿no? O hay grandes felinos y de repente tienen un tocado al lado. Entonces, ahí hay elementos como los que acabas de señalar. Exactamente. ¿No? Hay varios aspectos aquí importantes. Uno es que en el caso sobre todo de la parte occidental de Mesoamérica, digamos del istmo de Tehuantepec para acá, o sea, la región de la Mixteca, el altiplano central, la cosa se vuelve un poco confusa y a lo largo de las décadas ha confundido a los investigadores, porque, por una parte,
los sistemas de escritura de Mesoamérica, todos, incluyendo el maya, son altamente figurativos en sus grafías escriturarias, como la escritura jeroglífica egipcia, por ejemplo, o la escritura llamada también la jeroglífica de los hititas, ¿no? También tenían en la península de Anatolia, actual Turquía, también tuvo una escritura jeroglífica, la llamada lubita jeroglífica de los antiguos hititas, ¿no? O la primera escritura en Sumeria, llamada la pictográfica sumeria, antes de que se cursivizaran los trazos y se convirtieran en cuneiforme, o la más temprana que hubo en China, ¿no? Son escrituras cuyas grafías lingüísticas todavía conservan una alta iconicidad. De hecho, nuestras letras del alfabeto también, originalmente la tenían, ¿no? La A mayúscula representaba una cabeza de toro, ¿no? La N representaba una serpiente en la escritura protosinaítica, que es el antepasado más remoto de nuestro alfabeto. La M era un cauce quebrado de agua, de mar, la superficie del agua, ¿no? O sea que estas escrituras, incluso la nuestra, la occidental, digamos, se basa en principio de dibujos sintéticos de la naturaleza o de lo que ven. O del mundo cultural, sí. Sí, exactamente. Entonces en Mesoamérica, todos los sistemas de escritura mesoamericanos, todos eran figurativos desde el punto de vista visual. Y logosilábicos o logofonéticos desde el punto de vista funcional. ¿Sí? Es decir, son escrituras logofonéticas desde cómo funcionan, y figurativas o también llamadas jeroglíficas desde el punto de vista de cómo se ven. Bueno, es una abstracción de la realidad, digamos, ¿no? Sí, pero todavía las grafías escriturarias, ya sean logográficas o silábicas, todavía guardan una alta semejanza con la iconografía. Eso por un lado. Y por el otro, en el caso de la Mixteca o del Altiplano Central, y esto viene desde Teotihuacán, ¿no? La iconografía que es conceptual. Tenemos una iconografía que no representa la lengua, pero que es de estilo conceptual no naturalista. Y por el otro, tenemos una escritura que sí representa la lengua, pero cuyas grafías son altamente figurativas. Entonces, esto llega a confundir o ha confundido a lo largo de las décadas a los investigadores. La frontera entre imagen y texto. Y tanto la escritura como la iconografía comparten la misma cultura visual, pero una representa la lengua y otra no. ¿Sí? Y entonces, por eso no se hubiera podido avanzar nada en el conocimiento, digamos, de la escritura mixteca o náhuatl, si los amanuenses del siglo XVI no nos hubieran dicho qué es iconografía y qué es escritura. ¿Sí? Cuando era iconografía, glosaban los códices con párrafos. Como vemos que hay en algunos códices, como el códice mendocino, que son párrafos descriptivos, porque es iconografía, la pictografía es iconografía. Y en cambio, cuando es escritura, lo glosaban no con párrafos, sino con palabras específicas, digamos, Atenco, ¿no? Tlalpan, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo qué se lee y qué se interpreta, qué es iconográfico y qué es escritura. Como por ejemplo, me imagino, porque creo que lo leí en uno de estos artículos, Acaxoxitlán, ¿no? Un pueblo donde venden licor de caña, ¿no? Muy cerca de Teotihuacán, muy rica, por cierto, no es publicidad para mis queridos oyentes, pero es representado por una caña y una flor, ¿no? Y es, supongo, escritura silábica, fonética, ¿no? Pero con estas grafías. Exactamente. Normalmente lo pueden escribir con dos logogramas. El logograma Aka, que es la raíz de la palabra Acat, caña, y el logograma Xochi, que es la raíz morfémica de la palabra Xochitl. Entonces también abrevian mucho, porque generalmente la parte Tlán no la escriben. Generalmente hay algunas escuelas de escribas que sí lo hacen. Por ejemplo, en la región de Tepetlaóstoc y de Texcoco, sí pueden llegar a escribir el Tlán
con el signo de las encías, ¿no? Pero, digamos, se lo ahorran cuando lo dan por entendido. Digamos. Generalmente, sí. Todas las escrituras del mundo, todas, incluyendo la alfabética, o las alfabéticas, todas abrevian, ahora, me falta un elemento más de todo lo que he dicho. Siendo todas las escrituras de Mesoamérica conocidas, a juzgar por las dos que entendemos más, la maya y la náhuatl, de tipo logofonético, por un lado, desde cómo funcionan, y desde el punto de vista de la apariencia visual, son jeroglíficas o figurativas. Bueno, siendo así eso, también hay como dos corrientes dentro de Mesoamérica, que las dos derivan de los olmecas, de los primeros signos escritos que seguramente eran logogramas, pero ya representaban los sonidos, ¿no? Unas escrituras que tienden a representar oraciones o frases, ¿sí? Sintácticamente relevantes, con adverbio de tiempo, verbo, objeto, sujeto, ¿no? La que más entendemos de ese tipo de escrituras es la maya, desde luego. Pero también hubo otras, como la escritura ismeña o epiolmeca, que todavía no se descifra bien, de ese tipo. La escritura de Monte Albán, o de los zapotecos de la época del preclásico tardío y del clásico, también con frases y enunciados, ¿no? Que todavía no la desciframos. Entre otras razones porque no hay un bien escrito, no tenemos una piedra de Rosetta, ¿no? Y por el otro, hay un autor italiano, Davide Domenici, que inventó un término que me parece muy afortunado para referirse a las escrituras como la mixteca, la náhuatl y eso. Inventó el término de escrituras onomatográficas. También son logosilábicas o logofonéticas, como la maya, igual. Pero la diferencia es que están especializadas en la representación de onomásticos, es decir, de nombres propios. Son como etiquetas de nombres propios. Títulos políticos o sacerdotales, topónimos, antropónimos, básicamente. De vez en cuando abordan otros temas también. Y hay algunos pocos ejemplos de textos un poco más lineales, como en el Códice Xolotl, que son frases cortitas con verbo, sujeto y complemento, ¿no? Que ya sería más tardía esa. No sabemos si lo hacían en la época prehispánica o no. En el caso, por ejemplo, de Teotihuacán, seguro tenemos algo así. En la ventilla tenemos columnas de signos. Posiblemente de vez en cuando sí lo hacían, de representar enunciados cortos, pero generalmente van hacia lo onomástico. Como en Tepantitla hay una serie de árboles o montañas también señaladas en diferentes murales, pero en Tepantitla, ahí atrás de la Pirámide del Sol, por la Puerta 4, hay un conjunto habitacional donde hay un gran mural que Alfonso Caso lo llamó como Tlalocan, que tú conoces bien, y junto al río que sale de la montaña hay una serie de plantitas. ¿Podrían ser el caso de lo que mencionas? Ahora, vamos al caso de Teotihuacán. La escritura teotihuacana es la escritura onomatográfica más temprana que conocemos. O sea, todas derivan de la olmeca. O sea, así como en el Mediterráneo, o en el Golfo Pérsico, todas derivan o de la egipcia o de la sumeria. Aquí todas derivan de la época de los olmecas, ¿no? Que seguramente escribían en algún idioma de la familia mijezoque o mijezoquiana, algún idioma antiguo. Y las otras sociedades mesoamericanas que hablaban idiomas distintos fueron adoptando el concepto de representar su lengua gráficamente, pero también adaptándolo a las propias necesidades lingüísticas de su idioma, que no era el mijezoque o alguna lengua mijezoquiana o de esa familia. Y entonces, bueno, pues por una parte tenemos lo que llamamos escrituras posolmecas, como la escritura de la mojarra o epiolmeca, además, que es una escritura perfectamente lineal con frases y enunciados. La maya está emparentada con esa idea, ¿no? Con ese concepto, también en Monte Albán, ¿no? Y por otro,
tenemos que los teotihuacanos, por alguna razón que todavía no entendemos, decidieron restringirse a lo onomástico. Aunque no necesariamente lo vemos en la ventilla, que probablemente sí había algunas frases cortas, pero principalmente a lo onomástico. Lo que tienen también las escrituras en todo el mundo, y no solo en Mesoamérica, es que asientan un precedente, y ese precedente se vuelve tradición. Y entonces, si los teotihuacanos decidieron utilizar la escritura para fines principalmente onomásticos, sentaron una tradición que va a durar hasta finales del siglo XVI, quizás principios del XVII, ¿no? De escrituras onomatográficas también, como las escrituras del epiclásico, en Xochicalco, en Cacaxtla, en Maltrata, ¿no? En el mismo Tajín, ¿no? Luego en Tula, ¿no? Luego las escrituras más tardías, como la mixteca, como la zapoteca de los códices coloniales zapotecos, como la náhuatl, ¿no? Y siguen siendo escrituras logofonéticas o logosilábicas, pero principalmente están especializadas en la representación de onomásticos, ¿no? Por eso se les llamó, o a David Domenech le llama escrituras onomatográficas, por el tema, no por el funcionamiento. Por el funcionamiento, repito, son logofonéticas, y por la apariencia visual son jeroglíficas o figurativas, ¿no? Bueno, cuando nos referimos a Teotihuacán, estamos hablando de un sistema de escritura, el primer sistema de escritura onomatográfico de la historia de Mesoamérica, usado seguramente desde el siglo I o II de nuestra era, hasta casi al final de la vida de Teotihuacán, hacia cerca del año 600 quizá, representado junto con iconografía y connotación. Claro. Lo tenemos representado en la pintura mural, en algunas vasijas también, de vez en cuando en incensarios tipo teatro, elementos aislados, objetos de piedra así aislados, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la escritura de Teotihuacán? Primero, no tenemos un escrito. No estaba en uso en el siglo XVI. Esa escritura ya no había usuarios, no nos dejó piedras rosetas. Segundo, el corpus todavía tiene que crecer más. O sea, las excavaciones arqueológicas y demás, poco a poco van aumentando el corpus, y a veces hasta salen objetos de colecciones privadas que no conocíamos. Eso también es importante. Y otro, no sabemos qué lengua está representada. Todo el mundo que sabemos, o ya se acepta plenamente, que Teotihuacán fue una metrópoli cosmopolita y plurilingüística. O sea, había gente que hablaba muchas lenguas dentro de la ciudad, incluyendo lenguas de Oaxaca o idiomas mayas, ¿no? Pero, ¿cuál sería la lengua de prestigio para escribir? ¿No? O la lengua franca para comunicarse, ¿no? Eso todavía no se sabe. Hay varias hipótesis, ¿no? Siempre han estado los que plantean que se hablaba y que se escribía en un tipo antiguo de náhuatl. Otros que no estaban de acuerdo. Lily Campbell, por ejemplo, decía que era un tipo antiguo de totonaco. John Josteson, un gran lingüista, argumentaba que no, que es una rama extinta de las lenguas mijezoques o mijezoquianas, como las que usaban los olmecas. Luego también ha habido siempre como la idea de que están representando que sea una lengua otomangue, emparentada con el otomí o con el mazahua muy antiguo, una idea que se ha revitalizado en años recientes con el trabajo de Jesper Nielsen y Christoph Helmke. ¿Sí? Todavía no sabemos en realidad qué lengua es la que está allí. O sea, no tenemos todavía un corpus tan abundante. Segundo, no tenemos una piedra roseta o escrito, y tampoco sabemos qué lengua es. Entonces, actualmente no existen las condiciones para descifrar esa escritura fonéticamente. Sin embargo, eso no significa que no se pueda hacer nada. Cuando empezó el siglo XXI, investigador estadounidense Carl Taube retomó los
trabajos del siglo XX sobre la escritura teotihuacana y comenzó a sistematizarlos y a reunirlos. Y a partir de los trabajos de Taube, otros investigadores han seguido ese camino, Christoph Helmpe y Jesper Nielsen por un lado. En México tenemos a mi amiga y colega Tatiana Valdés Bubnova, ¿no? Que se dedica también a ese tema de la escritura teotihuacana. Recientemente también han salido las publicaciones de este colega italiano, Davide Domenici, ¿no? No hay tanta gente que se dedica a eso. Y el nivel en el que está el desciframiento de la escritura teotihuacana es en un nivel de interpretación semántica, porque no existen las condiciones para el desciframiento fonético, como el que hizo Norosov. Si ya dije por qué, no hay una piedra roseta, no hay un escrito. El corpus todavía tiene que crecer más y no sabemos qué lengua es. Claro. Sin embargo, gracias a estos colegas que mencioné, que también a los que trabajaron en el siglo XX, pero digamos estos que mencioné que trabajan, que están activos en el siglo XXI, lo han hecho de forma más sistemática y más consistente. Estas interpretaciones semánticas se basan en varias cosas. Primero, se basan en la comparación de estas grafías escriturarias con otros sistemas de Mesoamérica que conocemos mejor, principalmente el maya y el náhuatl. Eso es un elemento. Otro, el conocimiento de la cultura, más o menos mesoamericana y específicamente Teotihuacán. También otro elemento es las relaciones imagen-texto. ¿Sí? Como hay unos murales en Teotihuacán, donde están los personajes, los sacerdotes ataviados en procesión. Es una iconografía de tipo conceptual. Y al lado tenemos unos bloques jeroglíficos donde comienzan con un jeroglifo de tocado de borla y hay un elemento que varía, que va cambiando. Entonces, digamos, esa relación imagen-texto hace suponer, y a la luz también de cómo funcionan otros sistemas mejor conocidos de Mesoamérica, que se trata de el nombre o de esa persona o de ese grupo social junto con su título, ¿no? O quizás de esa etnia. No sabemos si todavía si son nombres propios o son etnónimos, o sea, nombres de etnias. De la escritura teotihuacana todavía ni siquiera conocemos todo el calendario completo. De forma segura, nada más se han identificado 8 de los 20 signos de los días. Manejaban una numeración de barras y puntos. Se han identificado semánticamente de forma tentativa jeroglifos tanto para títulos de cargo o de rango, como posiblemente nombres propios o nombres de etnias, como también tenemos topónimos, tanto topónimos de lugares, muy asociados con los jeroglíficos de cerro, de plantas, de raíces, de flores, o de esto que llaman la cuenca poco profunda, que es como una especie de canalito, asociados con ese tipo de jeroglifos y otros que varían. Tenemos la presencia muy posiblemente de topónimos, y también algunos nombres específicos de edificios o de lugares. Por ejemplo, una casa con dardos nos suele evocar el nombre que tenían tardíamente los mexicas para el Tlacoxcalco, ¿no? La casa de la armería, ¿no? Digamos. Pero, como repito, todo está en un nivel aún interpretativo, semánticamente interpretativo. Todavía no es posible dar el paso hacia un desciframiento fonético porque no existen las condiciones. Claro, no hay elementos suficientes para ser contundentes y definir si era de una familia lingüística o de la otra. Así es. Pero de que tenían escritura, que nos falta la piedra roseta para interpretar. Eric, nos has dejado muy embelesados con tu plática, muy interesante. Nos daría aquí ganas de seguirte preguntando porque surgen varias dudas y seguramente al público radio escucha también, pero el tiempo implacable nos marca el final del programa, pero estás invitado para que en otra ocasión ampliemos sobre el tema y esperemos que haya más trabajos. Yo me quedé con varias preguntas, pero las guardaré para tu próxima visita.
Queridos radioescuchas, pues espero que lo hayan disfrutado como su servidor. Este es un programa, o fue un programa más de la serie Teotihuacán a la mano. Gracias a Radio INA en la producción, a la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, realización Evanibaldo Morales, en la grabación y edición. A Rubén Martínez le agradecemos especialmente el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Un agradecimiento también, como siempre, a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa es copatrocinador de este programa. Yo soy Jesús Torres Peralta y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para ser mejores. Muchas gracias, Eric. Es un gusto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.